Bien, buenos días. Vamos a hablar hoy sobre estadística básica. Es un curso o es una materia bastante importante. Hoy en día incluso es una profesión. El- Vamos a ver algunos conceptos básicos, fundamentales, pero de gran importancia y relevancia. Hoy en día está bastante, eh, digamos, utilizado, ¿no? El apoyo que ha tenido la estadística en el desarrollo de la informática ha apoyado exclusivamente a que se puedan agilizar todos los procesos, todas las eh, combinatorias, las probabilidades que pueden surgir de acuerdo a determinados espacios muestrales, lo cual anteriormente a mano eso era prácticamente imposible. Hoy en día este avance ha hecho de que podamos, a través del desarrollo de la informática, ubicarnos en escenarios diferentes, medir probabilidades de éxito, de fracaso y de esa manera poder tomar decisiones acertadas. Todo eso evidentemente basado en información confiable y eso es justamente lo que se ha logrado. Pero el análisis de datos, como hoy digamos se ve, evidentemente no es únicamente el procesar información, porque eso lo hacen los paquetes de informática hoy en día. Lo importante es tener los conceptos bien básicos, bastante solventes para poder hacer una interpretación adecuada y un análisis previo de lo que se quiere obtener. El que uses un indicador u otro, eso te lo da justamente los conceptos básicos. A ver de qué manera puedes tú utilizar, analizar la información y de qué manera vas a interpretar uno u otro indicador que puedes haber obtenido. Entonces este curso de estadística básica es fundamental tener claro los conocimientos, porque son cimientos bastante importantes para el posterior desarrollo de lo que es más complejo, ¿no? Que el análisis de datos. Viendo siempre dándoles la bienvenida, es importante ver lo que vamos a ver. En esta clase, justamente como mencionaba, vamos a explorar conceptos fundamentales de la estadística y de qué manera se puede aplicar esto en la toma de decisiones empresariales. ¿De acuerdo? Es importante comprender conceptos de estadígrafos de posición, el, el de distribuciones de variables. También es importantísimo saberlo, tener ese conocimiento para poder interpretar los resultados que vayamos hallando, ¿de acuerdo? Bueno, esto es alguna simbología importante dentro de la presentación para que se vayan hallando dentro de sí, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver algunos conceptos básicos. Bueno, en principio, ¿qué es la estadística, no? La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa relacionada a quién, a individuos, grupos, series, hechos, entre otros, que vendría a ser, digamos, nuestro público objetivo, ¿no? Nuestro, digamos, foco de estudio. Fundamentalmente se hace para eso, para conocer información, en este caso, ¿de acuerdo? Gracias a este análisis justamente se ha podido deducir algunos significados imprecisos o algunas previsiones para el futuro, ¿no? Entonces es algo, digamos, lo que la estadística también te brinda. Estadística inferencial te permite justamente inferir sobre, tú observas algunos patrones comportamentales y tú puedes inferir a futuro. Fíjense, estoy hablando de trascender en el tiempo. Puedes inferir un hecho en concreto a futuro a través de los resultados que puedes tener históricamente o los que puedas observar. Entonces, eso es una rama de la estadística que es la inferencial y es la que justamente nos permite poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tanto ello. Como lo mencionaba y lo adelantaba el concepto, evidentemente la estadística, ¿no? Para su mejor estudio se ha dividido en dos grandes ramas. En principio la estadística descriptiva, que es la que usualmente es más utilizada, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes aspectos de nuestra vida. La estadística incluso está, por ejemplo, hasta desde algo tan cotidiano como que nos den el tiempo. Tú abres un celular y ves ahí el tiempo, ves pronósticos de tiempo, ves temperaturas, todos esos son indicadores estadísticos, ¿no? Y eso es lo que te da, es puramente descriptivo, te está describiendo una realidad.
¿no? En este caso, te describe la temperatura a la cual nos encontramos, la sensación térmica, te describe también la hora, que también, ¿no? Es un indicador como tal, que luego uno lo puede interpretar si está tarde, temprano, para llegar a algún lado. Fíjense, digamos, eso es la oportunidad. Mira, estoy hasta ahora, ya no, me permite decidir. Tengo una reunión a la 1, son las 12:20, y estoy ya, no sé, 10 kilómetros. Tomo taxi, tomo bus, ¿no? Fíjense, ¿no? Un tanto eso. Hoy en día vemos incluso la aplicabilidad de estos conceptos a, por ejemplo, a herramientas como esas herramientas que te permiten justamente obtener la ruta más óptima, ¿no? Cuando estás haciendo un recorrido de las calles de Lima y te dice, mira, toma esta avenida, toma esta calle, toma esto y te va dando la ruta más óptima. ¿Y eso por qué? Porque reúne información, justamente esto está basado en modelos estadísticos, ¿no? Reúne información y va tomando, va prediciendo, va tomando la mejor opción, ¿no? De esa manera y va diciendo, mira, ve por este lado. Eso finalmente ha supuesto que reúna información y que de esa manera te vaya guiando por uno o determinado momento. ¿De acuerdo? Porque evalúa probabilidad de éxito o fracaso o probabilidad de esto y mide más o menos, dice, la probabilidad de este caso es mayor, entonces ve por este lado. Y así va midiendo, ¿no? De este lado. ¿De acuerdo? La estadística descriptiva fundamentalmente viene a ser ello, describir. Usualmente la usamos cuando hacemos cuadros, eso lo hacemos sin necesidad, digamos, de hacer algo mucho más práctico. Esto suele ser, digamos, la base para la parte inferencial, porque nos permite reconocer los elementos que tenemos, ¿no? A través de estadígrafos de posición podemos conocer una media, por ejemplo, si yo estoy evaluando un salón de clase, una nota promedio me da cierto conocimiento de cuál es el desempeño dentro del aula. También me da alguna información con respecto de repente al docente, de qué manera también está evaluando, que puede ser una de las razones, ¿no? Entonces, son indicadores que te permiten describir, ¿no? Te describen algo, ¿de acuerdo? La estadística inferencial va un poco más allá. La estadística inferencial se basa justamente en estadística descriptiva, porque luego de que tú observas, describes y reconoces algo, de esa manera tú encuentras patrones y vas más allá. Evidentemente empleado también en herramientas de estadística, donde tú puedas más o menos modelar algún aspecto, ¿no? Detectas variables y de acuerdo a eso vas modelando cuál sería la combinación de ellas para la respuesta que te pueda dar. Entonces de esa manera ya puedes inferir, ¿no? Puedes inferir. De hecho, nosotros eso lo hacemos, lo hacen en el tiempo. El tiempo finalmente se rige a través de un modelo. Los pronósticos de tiempo rigen a través de un modelo. Evalúan variables como estacionalidad, evidentemente la estación, cambios climatológicos y una serie de elementos que permiten predecir el tiempo, pronosticar. Ahí vemos, digamos, una aplicabilidad de la estadística inferencial, ¿no? Dentro de lo más cotidiano que podemos encontrar. ¿De acuerdo? El fundamentos de la estadística. Bueno, acá tenemos algunos fundamentos justamente que hemos podido encontrar. Nosotros, como podemos ver aquí, hemos encontrado algunos elementos como población, muestra, individuo, muestreo y variable. Vamos a rápidamente hacer un resumen de esto de manera de ejemplo. Una población precisamente viene a ser todos los elementos, todo el conjunto de elementos de los cuales nosotros requerimos información. ¿De acuerdo? Nosotros que requerimos información de tal población, entonces vamos a irnos hacia el lado. Esta población reúne ciertas características y es por eso que nosotros nos vamos justamente hacia ella. ¿De acuerdo? Esta población puede tener características de diferente tipo, como edad, sexo, peso, y nosotros queremos hacer algún reconocimiento de ello. ¿De acuerdo? La muestra viene a ser una porción de esta población, ¿de acuerdo? Es una porción de esta, es decir, un subconjunto, ¿de acuerdo? La muestra además tiene una característica, no es únicamente que sea un conjunto de elementos o un subconjunto de esta población, sino que además debe de reunir características muy esenciales de esto. Es decir, yo tengo una población en el Perú de hombres y mujeres, que aproximadamente es el 50% y 50%. Si yo cojo una muestra y solamente son mujeres, eso no es una muestra en realidad, es una recolección de elementos de esa población. Y no es muestra, ¿por qué? Porque no reúne, no cumple con las características de la población. Porque la población tiene hombres y mujeres, pero yo estoy recogiendo elementos donde solamente son mujeres. Entonces no es representativa. Al ser no representativa, para mí ya no es una muestra, ¿de acuerdo? No es un conjunto de elementos puramente. Individuo, bueno, un individuo justamente es un elemento dentro de la muestra. Por ejemplo, si
Estamos hablando de, dentro de la población, hombres y mujeres, un individuo sería en este caso yo, por ejemplo, ¿no? Un individuo dentro de la muestra, dentro de los hombres, dentro de la población, ¿no? Muestreo es el proceso justamente por el cual recabamos los datos que se desean analizar, obtenidos en una proporción reducida y representativa de la población. Muestreo justamente, como menciona allí, es el proceso en el que recabamos información. Es decir, cómo podemos recabar información. ¿A través de qué? Puede ser un muestreo aleatorio, es decir, yo voy a decir, mira, necesito escoger tal persona y lo escojo aleatoriamente, sin distinción. Digo, voy a escoger cada 5. Puedes coger alumnos para que puedan, no sé, salir a la pizarra. Entonces, cojo así por número de lista. Cojo el primero, luego cojo al quinto, luego al noveno, luego al decimotercero. Fíjense que estoy recogiendo cada 4. Eso se llama un muestreo sistemático, porque yo cada cierta constante voy a recoger a alguien. Si escojo de manera aleatoria, digo, por ejemplo, ya al 7, luego al 9, luego al 14, luego al 20, aleatoriamente estoy escogiendo a los estudiantes de la lista. Entonces, fíjense, son muestreos diferentes, muestreo sistemático y muestreo aleatorio. Existe también el muestreo estratificado, donde por ejemplo yo digo, ya, listo, un estrato puede ser, por ejemplo, mujeres y hombres. Yo digo, ya, mira, voy a escoger 3 mujeres y 5 hombres, ¿no? Entonces voy a escoger de las mujeres 3 y de los hombres 5. Fíjense que estoy ya estratificando porque estoy separando a la población para recoger de cada cual, ¿no? De esa forma. Entonces, eso es un tanto los tipos de muestreo que hay ahí, más incluso. Existen muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Los que les he descrito son muestreos probabilísticos, siguen determinado patrón. Los muestreos no probabilísticos son los muestreos que no se rigen por ningún tipo, son más de por conveniencia, selección muy puntuales. Y yo escojo esto sin ningún tipo de patrón. Esos son muestreos no probabilísticos, que uno, digamos, como que a dedo escoge los elementos de la población, pero no de manera tampoco irresponsable. Evidentemente, esto lo suelen hacer los especialistas, los que ya han hecho tantos estudios que fundamentalmente, y también porque el mismo estudio lo requiere, ya de alguna manera ya no haces de manera estructurada. Por ejemplo, si yo quisiera de repente hacer un muestreo como tal, evidentemente, por ejemplo, yo quisiera hacer una propaganda y puedo apoyarme, por ejemplo, en el muestreo tipo bola de nieve, ¿no? Es decir, cojo a determinadas personas y que estos a su vez puedan recomendarme a sus compañeros, amigos, ¿no? Fíjense que no tiene ningún patrón. Empiezo por alguien, me recomienda y se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Y voy reuniendo información. No sigue ningún patrón. Eso es no probabilístico, no como tal, ¿de acuerdo? Un dato es una característica del elemento, del individuo. Por ejemplo, tú de un individuo, por ejemplo, una persona puede sacar su edad, puede sacar su peso, su talla. Esos son datos de la persona, ¿de acuerdo? Así lo conocemos directamente. Hasta el número telefónico es un dato, ¿de acuerdo? Y la variable en realidad es una condición del individuo que es diferente, ¿de acuerdo? Entre individuo e individuo. Y acá viene justamente en este caso, ¿no? Eh, yo puedo decir, el peso es una variable, sí. El dato sería de repente 15 kilos, no, bueno, si estamos hablando de niños, ¿no? El peso sería 70, el dato sería 70 kilos, pero la variable sería el peso. ¿Por qué? Porque yo puedo pesar 70, 80 y otra persona puede pesar 50, 40, 30. Entonces fíjense cómo varía justamente ahí, ¿no? Varía de individuo a individuo. El dato justamente es el dato puntual, pero fíjense cómo este dato está justamente sujeto a que pueda variar. Pues de ahí viene el nombre de variable, ¿de acuerdo? Porque no es el mismo o es distinto, puede ser distinto entre cada individuo de la población, ¿de acuerdo? O de la muestra. Acá tenemos también otros tipos de variables, existen las variables cuantitativas, cualitativas. Dentro de las primeras, cuantitativas, tenemos las continuas y las discretas, las nominales y las ordinales son propias de la cualitativa. Esto lo explico rápidamente. Bueno, una variable ya lo explicamos. Cuantitativo viene de cantidad. Son datos que se pueden expresar en
en números, tiene estrecha relación con los números naturales o números reales, ¿de acuerdo? Los números reales, si nos apoyamos un poco en la matemática. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 0,5, 0,7, 0,8, ¿de acuerdo? Puede ser hasta un número irracional, aunque parezca, porque existe, o sea, me refiero al número, puede ser el número pi, por ejemplo, que es un número irracional, evidentemente también puede ser, ¿no? Porque una persona no necesariamente va a pesar. El hecho que la báscula te dé un dato aproximado te lo está acotando. Puede ser periódico puro tu peso. Y tú no, evidentemente la báscula no te va a mostrar toda la infinidad de decimales que tenga. Entonces, eso puede ser, ¿no? Raíz de 2, raíz de 20, raíz de 40. Puede ser, eso puede ser, digamos, un peso, ¿no? De esto. Dentro de las cuantitativas existen las continuas y las discretas, y aquí justamente viene. Las continuas tienen que ver más con los números naturales, ¿de acuerdo? Es decir, algo pesa, naturales positivos, porque en este caso sea el peso. Los números naturales tienen que ver más que todo, perdón, con la discreta, perdón, la discreta. Yo puedo decir, por ejemplo, mi edad en años. Yo tengo 15 años, o tengo 16, o tengo 20, o tengo tanto. ¿De acuerdo? Puedo establecer ese tipo de relación. Puedo decir, oye, mi edad es algo muy puntual, discreto. No admite decimales. La continua sí admite decimales. Es decir, yo puedo pesar un metro con 76 centímetros. Fíjense que ya hay decimales, 1,76 metros. ¿No? La continua admite decimales, ¿de acuerdo? En el caso de las variables cualitativas, ¿de acuerdo? En el caso de las variables cualitativas, acá nosotros justamente tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales justamente son como que nóminas, ¿no? No admiten ningún orden. Lo único que podemos decir entre las variables nominales son que podemos establecer diferencias entre ellas, nada más. Podemos decir que algo es diferente que otro. Por ejemplo, una variable nominal es, por ejemplo, el sexo, porque el sexo tú puedes ser hombre o mujer, ¿no? Y puedes establecer diferencias. Puedes decir el hombre es diferente de la mujer. Puedes decir, por ejemplo, como ahí menciona también en el gráfico, el, la, de repente el estado civil también, ¿no? Yo soy o soltero, o casado, o divorciado, o viudo, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Un soltero es diferente de un casado. No puedo decir que un soltero es más que un casado. Fíjense, eso es importante porque no puedo establecer una relación de orden. De ahí viene justamente ordinal que vamos a pasar a explicar. Únicamente puedo decir que un soltero es diferente de un casado. Nada más. Puedo establecer diferencias entre los elementos dentro de la variable. ¿De acuerdo? Una variable cualitativa ordinal, y acá cualitativa ordinal, lo que permite justamente al evaluar cualidades, ¿no? Es cualidades, no cuantitativa nada más. Yo puedo decir ordinal, puedo establecer un orden dentro de las categorías que estoy estableciendo. Por ejemplo, grado de estudios, efectivamente, porque yo puedo decir, ahí sí puedo decir que, por ejemplo, un bachiller tiene mayor grado, fíjense, ya estoy estableciendo una relación de orden, tiene mayor grado que un estudiante preuniversitario. Entonces yo ya estoy estableciendo un orden. Puedo decir que un teniente tiene mayor rango que un sargento. Entonces fíjense que como yo ya estoy orden, estableciendo orden dentro de sí, entre las categorías, cosa que no lo hacían las nominales. Esa es la diferencia entre estos tipos de variables, ¿de acuerdo? Y bueno, algo ampliamente utilizado, estoy seguro por ustedes, es en el caso de la investigación estadística, ¿no? Cómo que desde que se plantea un problema, cómo se planea un trabajo, la recolección de datos, todo lo que justamente supone un proceso de investigación estadística, ¿no? De esa forma, cómo se plantea esto, nosotros seguro que en nuestra tesis lo hemos visto cuando lo hemos desarrollado, ¿no? Crítica de los datos, la elaboración de los datos, el análisis, la inferencia y la evaluación de las soluciones, ¿no? Que es la conclusión, ¿no? De esta manera, como ejemplo, digamos, pueden ver, ¿no? Cómo se extrae la muestra, cómo tratan los datos, de esa forma, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que también les pueden ver y ustedes deben tener muchos de ellos, estoy seguro, ¿no? Luego de haber repasado estos conceptos, estoy seguro que van a poder identificar más de uno en los ejemplos de la estadística, ¿de acuerdo? Y eso fundamentalmente, ¿no? Las fuentes también, directas, indirectas. Las directas son las que podemos recoger de manera observacional, ¿no? Como lo mencionan ahí directamente desde el punto. Las indirectas lo hacemos a través de
¿no? En este caso, ¿no? Algo como una información secundaria, algo ya que lo tenemos ya recogido, nosotros únicamente tenemos acceso a él, como los resultados del INEI, por ejemplo, ¿no? Son información indirecta porque ya lo han recogido, nosotros lo recogemos únicamente, ¿de acuerdo? Eso sería todo, muchas gracias.